Esto es estadística general. En la clase anterior estábamos elaborando una tabla de distribución de frecuencia completa, completa con todos sus elementos. En la clase vamos a poder interpretar datos. Vamos a interpretar datos. Entonces, lo primero, FI. ¿Cuál es la que voy a usar primero? Ok. Maestro, quien dijo que si no está pensando en el futuro, porque hay demasiada información y hay que irla comiéndosela al pasito, irla poniendo en práctica. No está en YouTube, no hay problema. Pero es importante, miren, todo el mundo sabe cuál columna es FI, ¿verdad? ¿Qué significa FI? Frecuencia absoluta, simple. Frecuencia absoluta simple. Y si yo digo, vamos a interpretar FI, mírenlo ahí, FI es igual a 4, mira el 4 ahí. Si yo digo, vamos a interpretar FI igual a 4, ¿qué quiere decir eso? Eso significa que 4 estudiantes gastaron diariamente en fotocopias ¿entre cuánto gastan esos 4 estudiantes? Entre 20 y Entre 20 y 24. Entonces, para eso es la frecuencia. FI igual a 4. Ese 4, ¿qué significa? Que 4 estudiantes gastaron diariamente en fotocopia Entre 20 y 24. Eso significa FI. Si yo pregunto, ¿qué significa FI igual a 12? Eso significa que 12 estudiantes gastaron entre 35 y 39. entre 35 y 39 pesos en fotocopia. Muy bien. Te lo dijo hasta mejor que yo. Gastaron entre, si quieres poner así, gastaron entre tanto y tantos pesos. Le ponen diariamente en fotocopia. Ok. Ahí está mucho mejor todavía. Muy bien. Entonces, ¿qué significa FI igual a 7? Ok. Que 7 estudiantes gastaron entre 25 y 29 25 y 29 pesos diariamente en fotocopia. Entonces, en su primer parcial le va a salir eso. Entre Yo le voy a decir, interpréteme FI igual a 3. Y usted tiene que decirme qué significa eso. Ok. ¿Qué significa eso? FI igual a 3. Igual a 3. Que 3 estudiantes gastaron diariamente entre 45 y 49 pesos diariamente en fotocopia. Entonces, la clave de esto está que cuando diga FI, usted tiene que decir entre tanto y tanto. Entre 45 y 49, entre 40 y 44. Si usted quiere, le pone entre arriba FI, para que usted sepa que entre que se utiliza en la interpretación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significa esta otra cosa? Si yo le pongo aquí FR igual a 0.14. Frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Maestro, eso significa que el 14% de los estudiantes gastaron entre 25 y 29 pesos. Muy bien. Okay. Eso significa que ese número, pero llevado a por ciento, significa que el 14% de los estudiantes gastaron también se dice entre 25 y 29 pesos en copia. ¿De acuerdo? Si yo digo, ¿qué significa FR igual a 24? Sí. Que 24%
24% de los estudiantes gastaron gastaron entre 35 y 39% pesos de diariamente fotocopia. en copia. Dígame a alguien, uno solo, dígame. ¿Qué significa ese 0.24? Que el 24% de los estudiantes gastaron entre 35 y 39 pesos diariamente en fotocopia. Ok. Eso mismo significa. Y si yo digo FR igual a 0.06, ¿qué significa eso? Significa que el Significa que el 6% 6% de los estudiantes gastaron entre 45 y 49 pesos diariamente. Ok, eso está muy bien. Ahora vamos a ver FA menos igual a 29. FA menos igual a 29. ¿Qué significa eso? Vamos a escribirlo aquí. FA menos igual a 29 significa que 29 estudiantes gastaron Entre 30 y 34, entre 35 y 39 no, pesos. Sí. no. Vamos a ver que Entre 30 y 34 pesos. No es 70 y 34. Cuando dice menos, es menos del límite superior. Oh, 34 ok, pesos ok. menos, o menos, o, sí, así es que se dice. 34 pesos menos. Cuando dice FA menos, ese número de personas gastó el límite superior, perdón, el límite superior o menos. Era 34. Ejemplo, si yo pregunto, digo, FA menos igual a 47, ¿qué significa? Que el 47%. Que 47 No. estudiantes. Que 47 estudiantes gastaron 44 pesos menos diariamente en fotocopia. Ok, así mismo. Así mismo. Si yo digo FA menos igual a 3. 12 metros para... Que FA 3 menos estudiantes gastaron 49 pesos menos diariamente en fotocopia. Ok, exacto. Ok. Y la segunda, FA menos, en la segunda columna. Fila, perdón. FA menos 6, maestro. Sí. Entonces Que significa... 3 estudiantes gastaron menos 24 diariamente en fotocopia. 24 pesos menos. 24 o menos, sí. El 24 se incluye. 24 pesos o menos en fotocopia. Entonces, eso está claro hasta ahí. Y Disculpe. FR a menos ahora, vamos a ver. FR a menos. Y es igual a 0.58. Ahora. FA menos es igual a 0.58. ¿Qué significa eso? Sería que el 58% de los estudiantes gastaron menos de 34 pesos. Sí, 34 menos en copia, así mismo. Ok, 34 menos. Gastaron 34 pesos o menos. Muy bien. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, vamos a ver si reduzco aquí para agregar. Ok. A reducir este espacio para que suba un chingo. A ver si me da. Entonces, me faltan 2 interpretaciones.
La otra es FA más. ¿Cómo fue? FA más es igual. Vamos a ver, FA más es igual a 44. FA más igual a 44. ¿Qué viene siendo? FA más igual a 44 estudiantes. Exactamente. Pues. Que 44 estudiantes 44 gastaron Gastaron 25 gastaron 25 pesos. 25 o más 25 pesos o más, 25 pesos o más, sí, fotocopia. en fotocopia diaria. Sí. fotocopia. Entonces, cuando dice más, es del límite inferior, ese número o más. Y cuando dice menos, es el límite superior o menos. Entonces, ahí dice que 44 estudiantes gastaron 25 pesos más en copia. ¿Y el 37 qué significa? 37. Que Que 37 estudiantes gastaron 30 pesos o más en fotocopia diaria. Exactamente, muy bien. ¿Y el 9 qué significa? Que 9 estudiantes gastaron 40 pesos más en copias. Ok, eso mismo es lo que significa. Significa que 44 estudiantes gastaron 25 pesos o más en fotocopia. Vamos a ponerlo así para no hablar diariamente tanto. Y el FAR, que es el último ya, FRA más, igual a 0.42. ¿Qué significa eso? Dice que El 42%. Que el 42% de los estudiantes gastaron gastaron 35 pesos o más en fotocopia. Y ya ahí terminaron. Entonces, usted vio toda la información que podemos sacar de ese cuadrito. Muchas informaciones podemos sacar de ese cuadrito. Sin embargo, de este cuadrito que estaba aquí arriba no se podía decir nada. Entonces, esa es la importancia de la tabla de distribución de frecuencia. Cuando yo hago una tabla, yo digo, bueno, tantas personas gastaron más, tanto gastaron menos de tanto. Si es FA menos, fue menos de 39 o menos, todo eso. Y si es más, de 35 o más. Entonces ya ahí, si usted quiere, le hace una fotica a eso y ya usted sabe más o menos interpretar frecuencia. Ya usted está casi listo para su parcial. Pero falta mucho para eso y el maestro le va a seguir enseñando y usted repasando. Cuando llegue ese examencito, usted le saca 100. Entonces ya lo dejamos aquí. Otra cosa en el examen. Si usted quiere que yo le envíe esto, con mucho gusto se lo envío. ¿Quiere que se lo envíe? Claro, profe. Claro que sí. Primera vez que me gusta tanto una materia, caramba. Profesor, mi internet se está poniendo lento. Yo no hablo. Escriba en el chat su nombre y matrícula para que se vaya. Está lento mi internet. En el chat, nombre y matrícula. Ok. Y se puede ir de una vez. Sí, profesor. Déjenme mandarle este material de un pronto para que si quieren ver cualquier cosa, lo puedan hacer ahí. Profe, Dígame. ¿usted pasó lista ya? No, la lista es lo último que se hace aquí en este asunto. Si tiene que ir, porque es mi nombre y matrícula. no, le pregunto porque usted sabe que yo los miércoles no puedo iniciar la misma 6. Ok, no hay problema. Gracias a Dios tuve la oportunidad de entrar en el segundo turno de la conferencia. Ok, no importa. Lo importante es si puedes participar si no ves los videos.
Tenemos aquí 2.1.17. Puse de que fundamento, pero ok. Ustedes saben que eso es lo que expliqué hoy. Bueno, ahí le mandé lo que estudiamos hoy. Por si usted tiene cualquier duda, ahí usted lo repasa. Ahora le voy a enviar la práctica 2.1. de eso que estudiamos hoy. Dígame. Profe, ¿usted la va a habilitar la segunda práctica en la plataforma? La segunda práctica, la tercera. Esta es la tercera, la primera de la unidad 2. Yo esa práctica la voy a asignar por aquí, porque por aquí es que la asigno. Entonces, más adelante yo la arreglo allá en web virtual. Ok, gracias. Entonces, aquí, déjame escribir, le queda asignada la práctica número 2 para que la vaya trabajando. Se la voy a enseñar ahora. Pero con lo que usted aprendió, yo creo que usted le da galleta a esa práctica. 2.1. Fecha, ¿hasta qué fecha le ponemos? Hasta el 15 de octubre. Está bien ahí. Está bien. Sí, maestro. Está bien hasta el 15. Hasta el parcial, como digo yo. Ok. Ojalá y el parcial. Hasta el 15 está bien, profesor, porque hay muchos estudiantes que ingresaron ahora.